fuimos creados por Dios para las relaciones, para que podamos relacionarnos con otras personas, pero partiendo del nido. Vamos a usar esta palabra, del nicho familiar, de donde todos provenimos, a través de una madre y de un padre, ¿verdad? Nosotros somos seres relacionales. Nosotros conocemos y reconocemos también a través de esta base de nuestras vidas como seres relacionales, lo cual es la familia, ciertos lazos que nos unifican, que nos unen. ¿A quiénes? Primeramente hacia nuestros padres, ¿verdad? En la carne, como dice la palabra, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos y a otras personas. Somos seres relacionales. Amén. Amén. Bueno, el libro de Marcos, precisamente hoy en esta ocasión, nos presenta un panorama un poco más claro en cuanto al tema del cual vamos a hablar hoy. Este es un tema, por cierto, me voy a adelantar un poquito para advertirles que eso es un tema un poco delicado, porque vamos a tocar áreas muy sensibles que si no tenemos un entendimiento sano, pues podemos nosotros de pronto no recibirlo como Dios quiere que lo reciban, porque esta es una enseñanza que viene de la palabra de Dios. Pero vamos a tocar el tema de la familia, y esto es, como vuelvo a repetirlo, es algo muy delicado, y oro a Dios para que Él me dé las palabras correctas, me dé la dirección correcta para no herir los sentimientos de nadie de los que estamos aquí. Si es que alguno se llegara a sentir identificado, tocado o quizás confrontado un poco con la realidad de lo que representa el pertenecer a una familia espiritual, como también pertenecer a una familia terrenal, de la cual todos provenimos, ¿verdad? La familia terrenal, la familia espiritual es la familia que ahora la conformamos los miembros del cuerpo de Cristo. Somos hermanos ahora, no de la carne, pero sí del espíritu, ¿verdad? Del espíritu. Y eso no significa que vamos a renunciar a nuestra familia en la carne, nuestros padres, nuestros hermanos. No, al contrario, vamos a seguir ahora amándolos más, porque ahora ya no vamos a amarlos con el amor personal, sino con el amor con el cual Dios nos ha venido a inundar, ¿verdad? Vamos a poder tener la oportunidad de ser luz aún en nuestros hogares con los que aún no conocen a Cristo. Esa es una realidad, ¿verdad? De la cual pues ahora como creyentes estamos viviendo, porque aún tenemos familia en la carne y muchos no son creyentes, ¿verdad? Bueno, el libro de Marcos, como dije hace un momento, nos muestra un panorama un poco más claro en cuanto a lo que fue la actitud de la familia del Señor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que ellos pensaban era que como ellos eran familiares directos de Jesús, como lo fue su madre, como lo fueron sus hermanos, ellos podían ganar inclusive cierta influencia, ¿no? Inclusive ellos intentaban también intervenir, ¿verdad? De una manera influenciativa en las diferentes iglesias que comenzaban a surgir a raíz de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio que Él había venido a establecer. Ellos se sentían como con un poco de influencia, ¿no? O un tanto, porque eran familia directa de Jesús. Pero antes de eso la Biblia narra, y la Biblia explica que
aún siendo los familiares directos del Señor Jesucristo, ellos no creían en Él. No creían en el ministerio de Jesús. Inclusive ellos, a la medida que la influencia del Señor iba creciendo, la fama, la popularidad del Señor iba creciendo en esos lugares, pues el ministerio de Jesús cada vez cobraba más fuerza, en el aspecto de que el Señor pues cada vez se volvía más, vamos a ponerlo así, más directo, ¿verdad? Más contundente en cuanto a enseñanzas que él daba, debido a la resistencia, a la incredulidad que el pueblo manifestaba. ¿Por qué? Porque no le creían muchos de ellos. Y Jesús como que comenzaba a subir el tono de sus enseñanzas, porque la incredulidad y la rebelión de mucha gente que estaba alrededor de él, pues ameritaba que el Señor fuera más directo en sus enseñanzas, lo cual provocaba que hubiera pues levantamientos, hubiera amotinamientos, hubiera protestas, hubiera gente ofendida saliendo de los lugares donde el Señor predicaba, gente confrontando al Señor, inclusive gente asumiendo inclusive cosas negativas y contrarias en cuanto a las enseñanzas que el Señor estaba impartiendo. A tal punto que esto llegó a un grado así, que llegó a pensar dentro de la incredulidad de la familia de Jesús, que Jesús estaba fuera de sí. Jesús acababa de tener uno de los confrontamientos más directos con los escribas, con los fariseos. Jesús terminaba de hablar de un tema muy controversial para ellos, por la razón de que ellos, después de tanta incredulidad, ellos ya estaban asumiendo, ellos estaban asumiendo ya que el poder que el Señor estaba manifestando, pues ya provenía inclusive de Belcebú, del príncipe de los demonios. O sea, una oposición demasiado intensa, que llevó a estos hombres a cometer, de acuerdo a la Escritura, el pecado, a lo cual la Biblia le llama el pecado imperdonable, el cual es aquel que atribuía las obras milagrosas de Jesús al príncipe de este mundo, a Belcebú. ¿Sí? O sea, Jesús venía de este confrontamiento, Jesús venía de dar esta enseñanza a este grupo de judíos y de fariseos. O sea, las cosas estaban ya en un tono mayor, ya las cosas ya estaban, por decirlo así, pues ya para ellos, según saliéndose de control, ¿no? Hasta llegaron a pensar, yo creo que Jesús ya está fuera de sí, o sea, ya perdió la brújula, ya rebasó los límites. Y como familia, la madre, los hermanos, las hermanas de Jesús, como familia, ellos pues se pusieron de acuerdo diciendo, mira, mejor vayamos y detengámoslo, para que no siga alborotando al pueblo con todas esas enseñanzas, para que no siga haciéndonos quedar mal, porque según ellos, Él nos está haciendo quedar mal. ¿Sí? Él nos está haciendo lucir mal delante de la gente. Vayamos y frenémoslo, parémoslo.
evitemos que Él continúe haciendo lo que Él está haciendo. ¿Quiénes decían esto? La familia de Jesús, la madre y los hermanos de Jesús. Por eso, si leemos el versículo 21 en el contexto, dice la palabra, y cuando lo oyeron, es el versículo 3, capítulo 3, versículo 21, dice, y cuando lo oyeron los suyos, o sea, cuando dice los suyos, significa la familia de Jesús, la familia en la carne de Jesús, dice, vinieron para prenderle porque decían, este está fuera de sí. O sea, Jesús está loco. Prácticamente es lo que ellos estaban diciendo. ¿Quiénes? Los familiares de Jesús. ¿Sí? Bueno, la Biblia da muchas evidencias en cuanto a que la misma familia de Jesús, como dije hace un momento, no creían en Él, inclusive ellos hasta se burlaban de Jesús. Por eso, hermano, si tú eres cristiano, tú te has convertido a Cristo, no te sorprendas, no te sorprendas si tu propia familia se va a burlar de ti. No te sorprendas inclusive si aquellos a los cuales tú amas y has amado toda tu vida, y no dudo que los dejarás de amar aunque seas cristiano ahora, no te sorprendas si serán ellos mismos los que te perseguirán, los que te criticarán por causa de tu fe, por haberte salido del molde donde están todos. Se burlarán. Jesús era objeto de la burla de sus propios hermanos. Fíjense lo que le dicen a Jesús, los hermanos de Jesús, en el capítulo 7 del libro de Juan, versículo 5. Fíjense bien con qué tipo de expresiones los hermanos de Jesús se dirigían a Él. Puedes poner el 4 también, Cristian, parece que es el 4, versículos 5 y 4, si es que lo tienes ahí. El 3 también. Dice, y le dijeron sus hermanos, fíjense bien, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, los hermanos de Jesús le dicen a Jesús, manifiéstate al mundo. Y veamos en el versículo 5 cómo concluye diciendo, porque ni aún sus hermanos creían en Él. O sea, este consejo que le estaban dando los hermanos a Jesús, ¿no creen ustedes que llevaba una intención de animarlo, de motivarlo, de exhortarlo para que él siguiera con su ministerio? No, ellos querían burlarse de Jesús. Ninguno que intenta darse a conocer, pues se mueve en lo secreto. Ve allá a Judea, ve a Jerusalén para que todos te conozcan, para que todos vean las obras que tú haces. Sí, claro, ellos pues querían enviarlo a la boca del lobo, ¿no? Querían enviarlo al matadero. Pero como Jesús no estaba allí para escuchar consejos, ni para escuchar, ni para recibir órdenes de nadie, pues Él dijo, pues si quieren vayan ustedes, porque yo sé que aún no es mi tiempo. O sea, si algo el Señor Jesucristo hizo y sucedió con Él durante su ministerio, es que Él nunca recibía órdenes de nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él, a pesar de que estaba en un cuerpo como el de nosotros,
Él era Dios, es Dios y será Dios siempre. Amén. La esencia, la deidad de Jesús estaba en Él y estará en Él por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, más al contrario, Él ha venido a llamar. Vengan a mí. Jesús lo que Él hace es, Él viene y donde Él se para, vamos a ponerlo como testimonio de lo que pasó cuando Él estuvo aquí. Él donde quiera que llegaba, Él hacía un llamado: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿Sí? Y todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Todas las expresiones de Jesús tenían que ver con un llamamiento que Jesús hacía a la gente. Nunca vemos situaciones en la Biblia donde alguien le decía a Jesús, ven, y Jesús venía. Porque Él no venía a recibir órdenes. Él no vino a recibir llamados de nadie. Volviendo al punto donde me quedé, vemos aquí que de acuerdo a Juan 7:5, los hermanos de Jesús no creían en Él, sus propios hermanos. No estamos hablando del vecino, del amigo, del primo, no estamos hablando de sus propios hermanos, aquellos que vivieron bajo el mismo techo con Él, no lo recibieron. Es más, la Biblia dice que Jesús tuvo 4 hermanos para la información de ustedes. Jesús no fue hijo único. Jesús nació de José y María, pero la Biblia no registra que Él haya sido el hijo único. Jesús tuvo después de nacer, ¿verdad? María y José tuvieron otros 4 hermanos, tuvo otros 4 hermanos, 4 hijos más. Uno de ellos se llamó Santiago, el que le seguía a Jesús. Él era uno de los miembros más importantes del Sanedrín. Pero lo que pasa con Santiago es que él pues aún se regía por la ley de Moisés y él enseñaba la ley de Moisés en el templo. Otro hermano se llamó José, otro hermano se llamó Simón y el último se llamó Judas en cuanto a los hermanos varones. Pero Mateo 13:56 menciona que Jesús también tuvo hermanas. ¿Tú sabías que Jesús también tuvo hermanas, hembras, mujeres? Sí las tuvo. La Biblia no registra información acerca de los nombres ni de quiénes fueron, qué edad tenían, pero sí Jesús también tuvo hermanas mujeres, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia enseña. Otra de las cosas que la Biblia enseña es que Jesús fue el primogénito, o sea, fue el hermano mayor, fue hijo directo de José y María, ¿verdad? Aunque los católicos, por esa razón, mira, los católicos, yo tuve un debate con un católico hace un tiempo atrás acerca de este punto. Jesús nació del vientre de María. María era virgen, porque así lo enseña la Biblia en los evangelios. Ella era virgen, ella no había estado con ningún varón antes. Ahí Dios puso por el Espíritu Santo el producto dentro de su vientre, el cual fue Jesús, el Salvador del mundo. María fue una mujer virgen, limpia, ¿verdad? Que no había influencia de otros, no había habido influencia de otros hombres en su vida. Pues dice la palabra que después de que nació Jesús, pues María y José confirmaron su relación, su unión como matrimonio, y de ahí ellos siguieron teniendo más hijos, cosa que los católicos pues debaten a más no poder, porque para ellos María y José ya no tuvieron más hijos. ¿Por qué? Porque creer lo contrario es ir en contra de la creencia que ellos tienen acerca de la María Inmaculada, ¿verdad? La que pues fue virgen, nomás tuvo uno y de ahí ya no tuvo más hijos.
Pero sí, la Biblia dice que María tuvo hijos y tuvo más hijos después de Jesús. No le quitamos el mérito a María, nosotros respetamos a María, ¿verdad? Nosotros valoramos a María porque ella fue una mujer privilegiada. Es más, yo me atrevo a decir que María fue la mujer más extraordinaria de toda la Escritura. De Esther, de Elizabeth, de Débora, de Ruth, de todas ellas, de Noemí, de Sara, de Rebeca, de Raquel. María fue la mujer más extraordinaria de la Escritura. ¿Por qué? Porque fue a través del vientre de María por el cual el Salvador del mundo vino a este mundo. María tiene su mérito, pero no olvidemos esto: María no es Dios. María no es ninguna deidad a la cual nosotros tengamos que inclinarnos, adorarle y pedirle, ¿verdad?, cosas. No, María, no olvidemos esto: María fue una mujer como algunas de las que están aquí, de carne y hueso. Jugó un papel muy importante en el plan de Dios, pero naciendo Jesús y cumpliéndose el plan y la misión de Dios a través de María, María volvió a su vida normal con su esposo José, como dije hace un momento, procreando más hijos. Amén. Para que no la adoremos, para que no tengamos a María en un cuadro y le llevemos flores y le pidamos cosas. Creo yo que hay muchos católicos verdaderamente sinceros en cuanto a su devoción a Dios, pero nosotros los cristianos creemos que María no debe de ser adorada como lo están haciendo. Amén. Ahora, en el versículo 31 y 32, vamos a leerlo. Vean ahí cómo se desenvuelve la historia. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, dice, y quedándose afuera, pongan atención aquí, dice, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, y dice, y te buscan. Él se encontraba pues ahí, ¿verdad? Dice la palabra que él estaba en el centro y todos estaban alrededor de él. Noten esto: estaban alrededor de él. Él estaba enseñando, él estaba haciendo la voluntad de su padre, él estaba dando sus enseñanzas, ¿no? Y de pronto, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Mateo dicen que una persona se le acercó a Jesús. Pero Marcos narra que, no narra que una persona, sino narra que simplemente la gente que estaba ahí le dijo: Señor, allá afuera te buscan, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Jesús dice: ¿Quién me busca? Bueno, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren que vayas, ¿verdad? ¿Quién le dijo esto? La gente que estaba ahí con Jesús. Pero vean cuál fue la respuesta de Jesús. ¿No creen ustedes, antes de leerla, no creen ustedes que Jesús, tratándose de su madre y de sus hermanos de la carne, no crean que Jesús dejó lo que estaba haciendo por ir a atenderlos? No, la Biblia no dice que Jesús suspendió lo que él estaba haciendo ahí. La Biblia dice que Jesús inclusive fue un poco tajante, vamos a ponerlo así, ¿no? Quizás un poquito, si lo podemos interpretar con palabras así humanas, un poco falto de amor, inclusive hacia su propia madre, porque estoy seguro que si ustedes aquí están sentados y alguien se te acerca y te dice: oye, tu mamá está allá afuera, dice que se puede decir, estoy seguro que ustedes me dejan hablando solo y se van.
¿verdad? ¿Por qué? Porque es su madre, ¿no? Oye, allá están tus hermanos, dicen que vayas. Ustedes se van. Pero Jesús no hizo eso. Él se quedó allí. Más al contrario, en lugar de ir a ver qué quería su familia allá afuera, porque acuérdense, Jesús estaba adentro y ellos se quedaron afuera. Pregunta, ¿por qué la familia de Jesús, para empezar? ¿Por qué la familia de Jesús no estaba adentro con él como lo estaban los demás? ¿Por qué? ¿Por qué no estaban adentro apoyando a Jesús? María apoyando a su hijo, sus hermanos apoyando a su hermano en su ministerio. Mas sin embargo ellos estaban afuera. Peor, ni siquiera querían entrar. Ellos querían que Jesús fuera. Ellos querían que Jesús, vamos a interpretarlo así porque así es, Jesús se saliera de la voluntad de su Padre, porque al hacerlo eso iba a pasar, porque Jesús tenía una comisión dada por su Padre, y es lo que él estaba haciendo en ese momento. Ellos querían que Jesús abandonara todo y saliera, o sea, que ellos no vinieran, como dije hace un ratito, que ellos no vinieran a él, sino que él fuera a ellos. ¿Se acuerdan? A Jesús nadie le daba órdenes. ¿Sí? A Jesús nadie le decía, ven. No, él decía, vengan ustedes. Y eso fue lo que pasó aquí. Mas sin embargo, dice, fíjense bien, y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Muchos pensarían quizás, Señor, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Cómo que quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señor, yo creo que ya estoy pensando que es verdad lo que están diciendo de ti allá afuera, ¿no? Que estás fuera de sí, porque era lo que estaban diciendo de Jesús. Les digo una cosa, la madre y los hermanos de Jesús, la razón por la cual ellos lo buscaban, quedándose afuera y mandándolo llamar, no era para que la mamá María le dijera a Jesús, oye, pues no sigo por la casa, mira, te preparé una sopita y no me la dejaste ahí, no llegaste ayer. No, ellos no iban a esto. Los hermanos no iban a decirle, hermanito, veas cómo te extrañamos, que no aguantamos las ganas y quisimos venir a verte. No, ellos no iban a eso. ¿Saben a qué iban? Ellos iban por él. Ellos iban por Jesús. Ellos habían venido a llevárselo. Ellos querían frenar a Jesús. ¿Quiénes? Su propia familia. ¿Para qué? Para que Jesús no siguiera alborotando al pueblo. De una manera que Jesús dejara de hacer ya, en resumidas cuentas, todo lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque es que estás alborotando a la gente con todas esas enseñanzas que estás dando y además nos estás haciendo quedar mal. Estás volteando de cabeza a la ciudad, Jesús. Ellos iban a eso, hermano. Ellos iban por Jesús para llevárselo. Y estoy seguro que si existieran en aquel tiempo las camisas de fuerza, las que les ponen a las personas que han perdido el juicio, ellos lo hubieran llevado y se lo hubieran puesto. Si Jesús hubiera salido allá donde ellos estaban, ellos lo agarran y lo prenden y lo amarran y se lo llevan. Era lo que ellos querían hacer. Ellos querían usar la influencia que ellos tenían como familiares directos de Jesús para hacer que Jesús saliera y viniera a ellos. Por esa razón el libro de Marcos
tiene como particularidad que el libro de Marcos expone de una manera más clara estas cosas en cuanto a la familia de Jesús, manifestando que si hubo algunos que no creyeron en Jesús, fue la misma familia de Jesús. ¿Sí? Pone de manifiesto los intereses que la familia de Jesús tenía en cuanto al ministerio de Jesús. Eso fue, por supuesto, durante el periodo en el cual ellos pues no creían en Jesús, porque a la postre, ¿verdad?, la Biblia enseña que María y sus hijos pues se convirtieron inclusive en discípulos de Jesús. Y ahora sí ellos estaban allí con Jesús cada vez que Él se reunía, inclusive allá en el día del aposento alto, ahí cuando descendió el Espíritu Santo, ahí estaba María y estaban sus hermanos también, ¿verdad? Ellos finalmente creyeron. Y por eso yo les dije hace un momento, mira, si tú te has convertido en un cristiano, significa, y oigo bien que lo que te digo, significa que tú vas a comenzar a ir contra la corriente. Bueno, si no te lo habían dicho, te lo digo yo hoy. A lo mejor ya lo sabías. Significa que tú y yo, por causa de nuestra fe en Cristo, ahora que ya somos cristianos, que nos hemos convertido en creyentes, significa que ahora nos va a tocar ir contra la corriente. No quisiera decirte que ahora serás más amado por causa de tu fe. No puedo decirte eso, porque decirte eso contradeciría completamente lo que la Biblia enseña en cuanto a una persona que tiene una fe verdadera. Y aclaro, que tiene una fe verdadera. Porque cristianos sabemos muchos, pero no todos tienen la misma clase de fe. Yo decía hace unos días atrás en una de las enseñanzas que Jesús ha venido a buscar discípulos. Jesús vino a buscar y a formar discípulos, no seguidores. Y eso nos pone a nosotros en un plano en el cual nosotros podemos discernir en nosotros mismos hasta este día en qué nos hemos convertido o qué es lo que estamos siendo para Jesús en este preciso momento. ¿Soy un seguidor de Cristo o me estoy convirtiendo en un discípulo de Cristo? ¿Qué es? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Hay una gran diferencia. Hay un mar de diferencia. Amén. Un discípulo de Cristo es aquel que va a ser formado por Jesucristo, va a ser transformado por Jesucristo, va a ser instruido por Jesucristo, va a ser preparado por Jesucristo para la encomienda que el mismo Señor Jesucristo le va a dar, o ya ha puesto en él, pero en su momento se la va a revelar. ¿Sí? Jesús dijo en una ocasión: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, un discípulo no es lo mismo. No es lo mismo. Un seguidor es aquel que sigue a Jesús de lejos. Es aquel como la madre de Jesús y los hermanos al principio. Es aquel que se queda afuera. Es aquel que llama desde afuera. ¿Sí? Es aquel que lo busca desde afuera. Es aquel que quiere que Jesús venga a él. Y ya aclaramos que Jesús no vino a venir a nosotros o a buscarnos o a ir donde estamos. No, Él vino a llamarnos. Amén. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, quien quiera que seas, cualquiera que sea tu trasfondo, no importa. Él vino a llamarnos.
Él vino a decir, hey, tú, aquel sí, ven. Amén. Y como decíamos la semana pasada en la enseñanza de los 10 leprosos, el que obedece a Jesús y viene es aquel que obtiene de un solo todas las bendiciones del Evangelio en su vida, incluyendo la más importante, la salvación. Además, con la condicional de que Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, dijo él, todo aquel, no dijo los más estudiados, los más preparados, los que tienen mejor personalidad, los que tienen mejor carisma, los que tienen más dinero que ofrecerme, los famosos, no. Dice cualquiera, o sea, quien sea. ¿Por qué? Porque el llamado es para todos. Para todos. No hay excepción de persona para Jesús. Lo que les trato de explicar es que Jesús vino no solamente a llamarnos, sino que también vino a discipularnos con ese llamado. ¿Quiénes van a ser discipulados por Jesús? ¿Los que están afuera o los que están adentro? Por eso le hemos puesto al nombre del mensaje de hoy, se llama mis hermanos están adentro y no afuera. Preguntémonos, ¿estamos adentro? ¿Tú y yo? ¿Somos de los que estamos sentados alrededor de Jesús? ¿O somos de los que están afuera llamando a Jesús? Para que Él sea el que vaya y no ser nosotros quienes vengamos a Él. ¿Verdad? ¿Quiénes somos? Bueno, se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Bueno, vamos entendiendo un poco la esencia de las palabras de Jesús. Más bien, de la pregunta que Jesús hizo cuando le dijeron, hey, allá afuera te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando alrededor, dice versículo 34, y mirando a los que estaban alrededor de él, fíjense bien, dice la palabra que Jesús dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, vamos a ilustrarlo. Él está en el centro. Todos sus discípulos, aclaro, sus discípulos estaban alrededor de él. Jesús estaba dándoles una enseñanza de vida. Unos estaban tomando notas, otros no perdían detalle, así como María. Estaban oyendo. Ay, sí, muy interesante lo que dice el Señor. Amén, amén, amén. Y el Señor enseñando ahí en medio de ellos, ¿verdad? Y allá afuera estaba su madre y sus hermanos. ¿Qué hacían afuera? Buscándolo. ¿Con qué intención? De pararlo, de frenarlo, de sacarlo de la voluntad de Dios, de su Padre. Ellos no querían entrar. Ellos querían quedarse afuera. Ellos no querían, se resistían. Es más, el que más se resistió a creer en Jesús, adivinen quién fue. Pues Santiago, el hermano que le seguía. ¿Saben por qué? Porque como ya se los dije hace un momento, él había sido instruido en la ley de Moisés. Él era un fariseo, él era parte del Sanedrín. Él, a pesar de que él era el hermano de Jesús, fíjense bien, la influencia de Santiago allá en el Sanedrín
su sola influencia de él ahí en el Sanedrín le daba poder, le daba cierto poder a los fariseos y a los que aún enseñaban la ley de Moisés. ¿En qué aspecto? ¿En qué sentido? En el aspecto de que, mira, pues si el mismo hermano de Jesús está aquí, ¿sí?, está aquí enseñando la ley de Moisés, significa que todavía hay validez en esta enseñanza. Y era lo que provocaba la resistencia. Era ahí lo que provocaba la incredulidad de muchos hacia Jesús. ¿Sí? Santiago fue una pieza clave que provocaba todo esto en cuanto a lo que era la oposición que Jesús recibía. A la postre, por supuesto, pues Santiago se convirtió, creyó en su hermano, creyó en Jesús. Y por cierto, Santiago fue el que escribió la carta de Santiago, ¿verdad?, a la iglesia del primer siglo, una de las cartas más brillantes del Nuevo Testamento, los que han leído, ¿verdad?, donde él hace ahora, dentro de su enseñanza, un énfasis directo en cuanto a la apostasía, los falsos profetas, ¿verdad? Y todo esto. Santiago es uno de los libros más edificantes del Nuevo Testamento. Fíjense, el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Entonces vean aquí, dice que Jesús pregunta, ¿quiénes son? Y después dice, he aquí. O sea, he aquí. ¿A quién le dice Jesús? He aquí. A los que le estaban diciendo, allá afuera está tu mamá y tus hermanos, quieren ver. ¿Quiénes son ellos? Mas dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Jesús lo que quiso decir con esto es, pues, aunque mi mamá, mi madre, que me tuvo en su vientre y que fue influenciada por el Espíritu Santo y todo, aunque mis hermanos en la carne también están allá afuera, dentro de lo que es la fe, ¿sí?, ya el parentesco familiar, pues ya pasa a segundo término. Lo voy a explicar más claro. O sea, no que los familiares directos de un creyente dejen de ser importantes para él. Por ejemplo, yo tengo mis hermanos todavía. Mis padres ya los dos murieron, pero yo tengo mis hermanos. No que ellos dejen de ser importantes para mí, sino que para Dios, mi familia espiritual, con los que yo voy a pasar toda la eternidad, ya pasan a ser más importantes. Como dije hace un principio, este es un tema un tanto delicado, porque como seres relacionales que somos, pues dentro de esta naturaleza, nosotros a los primeros que reconocemos siempre son a nuestros familiares directos, ¿verdad? La Biblia no nos exhorta a que los abandonemos o a que los dejemos de amar. La Biblia nos enseña que sin dejarlos de amar, sin dejarlos de procurar, sin dejar de orar por ellos. ¿Por quiénes? Por tus familiares directos, que son tu madre, tu padre, tus hermanos, si es que aún los tienes. Siempre debes de procurar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la Escritura dice, a tu familia de la fe, a tus hermanos que ahora son tus hermanos de la fe. Porque imagínense si el Señor hubiera obedecido a ese llamado que él recibió cuando le dijeron, ven, ve afuera, ya te están esperando.
Si él hubiera hecho eso, él mismo hubiera contradecido su propia enseñanza. El que no deja padre y madre, ¿verdad?, no es digno de mí. El que no deja hijos, hijas, hermanos, hermanas, tíos, abuelos, nietos, lo que tú quieras, Jesús dijo, no es digno de mí. O sea, Jesús nunca se contradijo con lo que él enseñó. Mas, sin embargo, él mostró dentro de su naturaleza divina que él, detrás de todas las enseñanzas que él traía, había un respaldo por lo que él hacía, y es que él no podía enseñar algo que él no estuviera haciendo. Nosotros como creyentes también, si nosotros pregonamos una fe, ¿verdad?, obedecemos o conocemos mandamientos de Dios y no los obedecemos, pues lo único que refleja en nosotros es que no es una fe verdadera, que no hay un testimonio real. Por esa razón, la Biblia resalta mucho que nosotros como creyentes, siempre nuestras acciones deben de ir de la mano con lo que hablamos. ¿Verdad? O sea, nunca intentar ganar credibilidad simplemente por lo que decimos, ¿sí?, sino por lo que hacemos. Porque las obras y la fe y el conocimiento deben de ir siempre de la mano, siempre. Si decimos que amamos a Dios, pero no nos disponemos a hacer ninguna clase de sacrificio por Él, entonces nuestro amor no es del todo verdadero. ¿Me doy a entender? Es como la esposa, o es como el esposo. No solamente se conforma con escuchar a su cónyuge decirle, te amo, eres importante para mí. Es bonito, es dulce, es agradable escucharlo, pero ¿qué tal cuando esas palabras van acompañadas de hechos, de sacrificios? Eso le da más veracidad, ¿no? Eso le da más credibilidad. O sea, las acciones correspondientes a nuestras palabras siempre van a tener más peso, como dice Pedro, eterno peso de gloria. O sea, van a tener más peso para nosotros. No solamente que me digas que me amas, sino que me lo demuestres. Que hagas obras correspondientes a ese amor o a esa fidelidad que tú dices tenerme. Como Pedro, por ejemplo. Pedro, ¿qué le decía a Jesús? Señor, yo por ti estoy dispuesto a morir si es posible. Yo jamás te voy a negar. Jesús le decía, Pedro le decía a Jesús eso. ¿Y qué pasó el día del arresto de Jesús? Pedro corrió. Pedro corrió. Y no solo corrió, sino que también afuera del templo, afuera de la casa del patio del sacerdote Caifás, Pedro negó al Señor 3 veces. Después de que le había dicho a Jesús, nunca te voy a negar, nunca te voy a dejar, siempre voy a estar aquí para lo que tú me necesites, Señor, e inclusive soy capaz hasta de ir a la muerte por ti. No, hermano, no, ya con esto voy cerrando. Jesús, Dios, Él no reconoce esa clase de fe. No reconoce esa clase de fe. Jesús reconoce la fe verdadera en nosotros. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, nosotros como seres, voy a usar esta palabra, a ver si me la entienden, como seres demandantes, porque somos demandantes nosotros, ¿o no? Demandamos atención, demandamos respeto, ¿verdad? Demandamos lealtad,
fidelidad, sinceridad. ¿O a quién le gusta que le mientan? A mí no me gusta que me mientan. Y creo que no soy el único, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le sean desleales? ¿A alguno de ustedes le gusta? No, somos seres demandantes, hermano. Somos personas que ponemos toda clase de demandas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Nosotros sí, por supuesto también, si demandamos cosas de las demás personas, lealtad, fidelidad, amor, sinceridad, que no nos mientan, que no nos traicionen ni nada, es porque nosotros pues también estamos dispuestos a pagar de la misma manera, ¿no? O sea que si tú eres una persona que demanda fidelidad, significa que tú no vas a ser infiel, ¿verdad? O si tú pides que la gente no te mienta, significa que tú vas a ser también sincero. Vas a hablar con la verdad. O sea, porque esa es nuestra naturaleza. Si tú eres una persona que da todo, lo da todo, y es feliz con recibir todo lo contrario a lo que él da, pues ahí hay un caso bien extraño, ¿no? En ti o en quien sea. Como dice por ahí, te gusta la mala vida. Te gusta la mala vida. Esa es nuestra naturaleza. Porque así nos hizo Dios. Y Él quiere que nosotros procedamos de la manera más justa, más honesta y más transparente, la misma que nosotros demandamos de los demás. No quiero perderlos en este punto. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que si nosotros demandamos muchas cosas de Dios, fidelidad, bendición, perdón, paciencia, misericordia, ¿qué más podemos decir ahí? ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos pagarle a Dios con todo lo contrario? La Biblia dice, si vosotros sois infieles, Él permanece fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Así dice la Escritura, ¿no? Lo que quiero con esto es darles a entender, para que más o menos lo vayamos comprendiendo, qué significa lo último que Jesús dice en el versículo 35. Porque dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese, dice, es mi hermano y mi hermana y mi madre. No, Jesús no estaba negando que María era su madre, ni que sus hermanos eran sus hermanos. Lo que Jesús estaba resaltando es que la obediencia al Padre es y debe de estar siempre por encima de cualquier tipo de parentesco familiar, rasgo familiar. Que cualquiera, ¿sabe? Como cristianos, nuestra obediencia a Dios, nuestra fidelidad a Dios, siempre debe de prevalecer y estar por encima de todo aquello que de una manera tan sutil y difícil de identificar nos viene a querer separar de la voluntad de Dios. Hermano, te digo algo, Satanás usa a nuestra propia familia. ¿Quiénes están de acuerdo con esto? Amén. Satanás usa a tu propia familia, a tu misma familia, ¿para qué? Para separarte del plan de Dios, para apartarte de la voluntad de Dios. Imagínense ustedes
que el Señor Jesucristo es doctor, es médico. Y en este momento Él se encuentra realizando una operación de corazón abierto a otra persona, allá en un quirófano de un hospital. Imagínense, pues está a media operación, está el paciente ahí con el pecho todo abierto así, porque le están haciendo una operación como tal. Y de pronto alguien le dice a Jesús: allá afuera está tu mamá y tus hermanos dicen que vayas. Que porque dice tu mamá que no la has ido a ver, que tus hermanos desean verte. O sea, nada sin importancia, ellos simplemente han venido a verte. ¿Ustedes creen que iba a ser prudente que Jesús dejara esa operación y se saliera a ver a su familia? O pónganlo así: Jesús es el presidente de un país y en un momento se encuentra dando un discurso a la nación, como lo hacen los presidentes de cada país. Y de pronto alguien viene y le dice: Jesús, allá afuera te busca tu mamá y tus hermanos dicen que vayas, que porque te quieren ver. ¿Ustedes creen que iba a ser prudente que Jesús detuviera el discurso a la nación por salir a ver qué quería su familia? No, hermano. Muchos dirían: pero bueno, es que esos son casos de pronto ya extremos, ¿no? Que demandan que de pronto, pues imagínate, si deja ahí al operado ahí con el corazón abierto, pues puede hasta morirse. O si deja el discurso, pues qué va a pasar ahí, un caos después. Esos son casos extremos. ¿Por qué pensamos así? ¿O por qué podemos llegar a pensar así nosotros? ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, nosotros estamos muchas veces minimizando la obra de Dios a un grado de que sentimos o creemos que podemos suspender la obra de Dios por cualquier cosa. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy está muy frío, estoy bien a gusto aquí en el sofá, hoy viene mi tía, vamos a tomar té juntas, hoy tengo que ver la serie de la televisión, hoy tengo que ayudarle a mis hijos con las tareas y un sinfín de excusas, ¿no? Que creo yo que cuando hay un amor sincero por Dios, creo yo que no tienen mucha validez que nosotros le pongamos a Dios. Amén. Repito, a menos de que sean situaciones de vida o muerte. Amén. ¿Me doy a entender? O sea, no me vaya, por eso yo dije al principio del mensaje, este es un tema un poquito delicado porque puede tocar la sensibilidad de algunas personas. No, repito, Dios nunca ha dicho que abandones a tu familia, que abandones a tus padres, que abandones a tus seres queridos. Lo que Dios ha dicho y ha mandado es que ahora que ya eres cristiano, ahora que ya eres creyente, Dios debe de ser más importante para nosotros. Amén. Mi madre que me quiere ver, pues me puede esperar, ¿no? Por ejemplo, un domingo: pastor, hoy no voy a llegar a la iglesia, porque fíjese que viene una tía, me viene a visitar, y pues le voy a preparar una comidita, y pues por eso no voy a la iglesia. ¿Qué quedas tú? Bueno, pues suena piadoso, ¿no? Pero digan ustedes, ¿eso habla de una devoción sincera a Dios? ¿Sí o no? No, porque a menos de que la tía esté grave en el hospital, que chocó, que le dio un infarto, lo que sea, bueno, pastor, no puedo ir porque mi tía está bien grave en el hospital. Vaya, no hay problema. Pero si es por una comidita, o si es por una visita que me va a llegar el domingo, hermano, seamos sinceros. ¿Por qué mejor demostramos más amor por Dios diciéndole a esa tía
o a esa familia o ese amigo que intenta llegar a mi casa justo el día de servicio, justo a la hora del servicio, ¿por qué no decirle, mira, ¿qué te parece si vamos juntos a la iglesia? Y saliendo de ahí, nos vamos a comer. O voy a preparar la comida un sábado antes en la noche, la voy a tener listita para que cuando tú llegues, acuérdate, yo tengo servicio a la 1. Yo salgo a las 2, 2:30 por ahí, ¿qué te parece? Nos vemos a las 3 en mi casa. ¿O vamos a la iglesia? No, yo no quiero ir a la iglesia. Bueno, pues si no quieres ir, pues entonces yo le hablo al pastor y le digo que hoy no puedo. ¿Ustedes creen que eso es un amor sincero por Dios? No lo es. Eso es hacer todo lo contrario a lo que Jesús está enseñando en esta porción. Porque para Él, ni aún su propia madre llegó a tener la importancia necesaria. ¿Por qué? Porque no era un caso de fuerza mayor. Su mamá iba por otros motivos, sacarlo de la voluntad de Dios. No era suficiente dejar de hacer lo que él estaba haciendo. Hermano, te digo algo, que estarle predicando el evangelio a personas que no conocen a Dios y que sabemos que si estas personas mueren hoy y se van sin Cristo, ¿qué va a pasar con esas personas? Van a morir por toda la eternidad. Se van a perder. ¿Te das cuenta? Que es igual o más importante aún predicarle a la gente el evangelio, mostrarles el camino de la salvación a las personas a través de la predicación y del servicio que hacemos para Dios, que abandonar una operación de corazón abierto, como el ejemplo que pusimos. Es mucho más importante. Aquí nosotros, a través de lo que hacemos, estamos salvando personas a través del evangelio. No, pero yo no predico, yo estoy en la puerta recibiendo a la gente. No importa, tú estás participando de una obra que Dios está haciendo para salvar a las personas que van a entrar por esa puerta de la condenación eterna. Si una de esas personas se salva y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, créemelo, tu trabajo contó. Tu trabajo fue tan, pero tan importante, que gracias a tu trabajo que tú hiciste recibiendo a esa gente en la puerta, esas personas van a ir a la eternidad. ¿Se dan cuenta? Es igual de importante y más todavía. No dejemos, si gustan nos ponemos de pie, no dejemos, no permitamos, hermano, que nada ni nadie nos desenfoque. Amén. No permitamos que nada ni nadie nos saque del plan y de la voluntad de Dios.